número, ¿ya? Un valor número, ya sea entero o real, dependiendo de los dígitos que se permitan, ¿no? Coma, ya sea entero o real, dependiendo de los dígitos decimales que se proponga, ¿no? En los ejercicios. ¿Ya? Eso es por una parte. También se utiliza en contabilidad, ¿no? En contabilidad, el redondeo. El redondeo se produce cuando se reduce el número de decimales. Se reduce el número de decimales importantes al valor numérico más cercano ya sea superior o inferior. Ya, listo. En cualquier trabajo, con números, el redondeo es necesario con el objetivo de obtener una imagen más fiel de los resultados. Más fiel de los resultados. Si un número tiene demasiados decimales, se hace difícil trabajar con él, a esto se aplica el redondeo. ¿Ya? Hay reglas para aplicar el redondeo, ¿no? Hay diferentes reglas para aplicar el redondeo. Entonces, siempre y cuando en cualquier ejercicio que hagamos posteriormente, pues va a existir el redondeo, ¿no? Esto ya quedando, ¿no? En todo caso, si trabajamos con 2 decimales o si trabajamos con decimales y cómo vamos a redondear, ¿no? Entonces, existen reglas para aplicar esto, ¿ya? Estas reglas son las siguientes.
Reglas para el redondeo. Ya, a ver, veremos la regla. La primera regla nos dice: generalmente, el último decimal será redondeado. ¿Bien? ¿Cómo sucede esto? Si, por ejemplo, se quiere redondear, dos decimales, coma, se tendrá que redondear el tercer decimal. El tercer decimal. ¿Ya? Ahora, si trabajamos con tres decimales, como si tenemos tres decimales, se redondea el cuarto, ¿no? ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. ¿Ya? Ahora, el otro dice si el número que se quiere redondear es superior, superior a 5, coma, el número siguiente se redondea aumentando en 1. Se redondea aumentando en 1. Ya vamos a ver los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Este es un caso. Si el número último es inferior a 5, no se ajustará. Ajustará el siguiente decimal. Siguiente decimal. O sea, no se hace nada, ¿no? Decimal. Decimal. Coma, simplemente se eliminará. Se eliminará el decimal que se quiere redondear. ¿Ya? Ya.
En resumen, si el dígito que debe ser redondeado es 5,6,7,8,9. Entonces el número será redondeado hacia arriba. Será redondeado. Y el siguiente decimal será ajustado de acuerdo a ello. Y el último, ¿no? Si el dígito es 0,1,2,3, 4, el siguiente decimal se quedará igual. Y el decimal a redondear se eliminará. Ya. ¿Ya? Vamos con los ejemplos. Ejemplo. Usando lo que es la regla número 1. Si el dígito a eliminar es mayor a 5, el dígito aumenta en 1. Ya, por ejemplo. Ahora sí, ¿no? 325, por ejemplo, ¿no? 325.178. ¿Cómo lo redondeamos? Eso va a ser igual, ¿no? Dice, si el dígito eliminar es mayor a 5, el dígito aumenta a 1. Tenemos 325.178. El último dígito es mayor a 5. Sí, ¿no? Sí. Entonces, aumentamos en 1. Entonces, sería 325.18. Esa es la forma de redondear. ¿Ya? Siempre vamos a ver el dígito último. Si es mayor a 5, entonces redondeamos el siguiente dígito, ¿no? Y ese último lo eliminamos, ¿no? Entonces sería, perdón, 325, ¿no? 325.18. ¿Está claro eso? Sí, ingeniero. Ya. Santusa, Hiromi,
¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya, vamos. Sencillito esto. Esto simplemente estamos haciendo de forma sencilla. ¿Ya? Regla 2. Regla número 2. Si el dígito a eliminar es menor que 5, el dígito retenido se mantiene. Se mantiene. ¿Ya? Por ejemplo, vamos con los ejemplos, ¿no? Tenemos 132.722. Como redondeamos, va a ser igual. El último dígito es menor a 5. Entonces, se mantiene, ¿no? Y se elimina el último dígito. Entonces, sería 132.72. ¿Está claro eso? Si es menor a 5, se mantiene y el dígito se elimina, ¿no? Entonces acá estamos viendo, ¿no? 132.722. Este último dígito es menor a 5, ¿no? Entonces lo redondeamos a 132.72. Se mantiene el penúltimo dígito y el último dígito se elimina. ¿Ya? ¿Está claro? Eso es sencillo también. Si alguien tiene duda, me Sí, avisa. ingeniero, sí. ¿Le escucho? Está claro. Ya, vamos con la regla número 3. La regla número 3. La regla número 3 nos dice si el dígito a eliminar es 5, digamos, hay que observar el dígito retenido. Ya, hay que observar el dígito retenido. Por ejemplo, el dígito retenido. Si el retenido es impar, pasa lo siguiente. El retenido aumenta en 1. ¿Ya? Ahora, vamos por el ejemplo. ¿Qué pasa en ese caso? Si tenemos 155.175, ¿qué pasa? ¿Ya? Si el retenido es impar, el retenido aumenta en 1. Eso quiere decir 155.18. ¿Cuál es el dígito retenido? Este dígito. ¿Ya? Ese dígito. ¿Ya? Si tenemos 155.175, ¿ya?
Si ese dígito antepenúltimo es impar, entonces lo redondeamos a inmediato superior, sería 155.18. ¿Ya? Ahí. Tenemos otro caso. Si el dígito es par, estamos hablando del dígito retenido, el retenido se mantiene. De la siguiente forma. 20.165. Eso es igual. ¿Ya? Ahora, si este dígito es par, ¿qué pasa? Se mantiene. 20.16. ¿Ya? ¿Está claro? Enseguida vamos a hacer los ejemplitos. ¿Ya? Pero es la regla número 3 es el caso, ¿no? Es el caso. La regla número 1 ya sabemos, ¿no? Si es mayor a 5, se redondea. Si es menor a 5, permanece. Ahora, en la regla número 3 es qué pasa cuando el último dígito es cabal 5, ¿no? Entonces tenemos que examinar el antepenúltimo dígito. Si es impar, lo redondeamos. Pero si es par, se queda. ¿Eso está claro? No los escucho. Ejercicios entonces. Ejercicios. Ya, 1. Redondear los siguientes números. Redondear los siguientes números. Ya. Ya. 1. Tenemos 47.258. ¿Cuál será su redondeo? 47.26. 47.26, ¿no? 47.26, correcto. Vamos por el 2. Tenemos
47.7974. ¿Cuál será su redondeo? Sería 47.797. 47 punto, 797. ya, sí. ¿Eso de qué depende? De notar, ¿no? Y de quedar con cuántos decimales trabajamos, ¿no? Entonces sería 47.797. Ya, ahora sí tenemos 92.000 punto 92.4285. ¿Cuánto será? Sería 92.428. Ya, ¿a qué conclusión llegó? ¿Qué es regla utilizado para la tercera? La regla número 3, ya que el antepenúltimo es par, Par, no se se la mantiene, menciona. ¿no ve? Sí, Magnífico, mi estimado, magnífico. 42.8, ¿no? Perdón, 92.428. ¿Ya? Otro ejercicio. Si tenemos 94.35, ¿a cuánto será su redondeo? 94.4. 94.4. ¿Ya? ¿Quién es el? A ver, ya. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguna consulta? Disculpe, ingeniero, en el Ujú, ejercicio número 2, si ujú. dijera redondearlo a dos decimales, ¿tendríamos que seguir una regla tras otra? A ver, si necesitamos redondearlo a dos decimales, hasta 79, ¿no? Ya, Sí. a ver, del 4 al 7 no pasa nada, ¿no? Se quedaría acá, ¿no? Se quedaría hasta 4.97. Ahora sí, esto lo queremos redondear a dos decimales. Vamos a seguir las reglas, ¿no? Es mayor a 5, entonces se redondea, ¿no? El inmediato superior a 8. Perdón, a 0 y el inmediato superior a 0. O sea, ¿a qué aplicaría esto? Si redondeáramos esto a 47 punto, ¿cuánto? 80. 8, 80. 80, ¿no? 80 o 8 en todo caso, ¿no? A 47.8. O sea, sí que se aplica, la misma regla se aplicaría, ¿no ven? El último dígito mayor a 5, entonces el siguiente dígito se incrementa y como es 9 se incrementa el próximo dígito y llegaríamos a 47.80. Gracias, ingeniero. Ya, acá, a ver, acá si queremos nuevamente, ¿no? Igual, si queremos simplemente dos dígitos, ¿a cuánto sería esto? A 92 punto. 92.43. Capicio. Gracias, Irón. Gracias, ahí está, ¿no? Ahora, si quisiéramos redondear eso, 94.4, ¿cuál sería su redondeo? Sería lo mismo, 94.4. No, si redondeamos a un entero.
simplemente a 94, nada más, ¿no? Si redondeamos el 94.4 y redondeamos, va a ser 94, ¿no? Ahora, en este caso, si redondeamos con un decimal, puede ser, ¿no? Igual va a ser a 47 punto, ¿cuánto? 3. 3. Listo. Y si queremos un entero en ese número, ¿a cuánto va a ser igual eso? A 47 nada más, ¿no? 47 no. Sí. No, nada más, ¿no? Entonces así funciona el redondeo. ¿Ya? A ver, si tenemos esto. 4.25. ¿Cuál es su redondeo? ¿A quién le preguntamos? Iromi ya ha participado. Chris Brianda. ¿A cuánto sería su redondeo? $4.2. 4.2. Ahí sí aplicamos, ¿no? La regla. Este último dígito es par, entonces se mantiene, ¿no? 4.2. Listo. ¿Ya? Ahora, si tuviéramos esto, 16.89, ¿cuál es su redondeo? 16.9. Ya, 16.9. Y si queremos seguir redondeando, 20. 16, perdón, 16.9, ¿no? Perdón, 16.9. 17 sería. ¿Redondeamos? No, qué ¿Cuánto bueno. sería? ¿El redondeo? 17. 17. Listo, ¿no? Ahora, si yo quiero redondear 8.9, 9 sería. ¿no? Ahora, si yo quiero redondear 6.5, dígame. ¿Cuál sería su redondeo? 6. 6, ¿no? El dígito es par, se mantiene, ¿no? Si sería 7.5, ¿cuál es su redondeo? 7. No, 8. 8, ¿no? El antepenúltimo dígito es impar, entonces redondea, ¿no? ¿Ya? Si tuviera 7.255, su redondeo. 7.26. ¿No? Ya, listo. Esos serían los casos para el redondeo, así de fácil. ¿Alguna consulta? Ingeniero, una consulta. Ya. ¿Por qué esta regla? ¿Por qué, o sea, por qué esta regla de que cuando es par, mantienen el número y cuando es impar, lo redondean, digamos, al número superior? Son reglas. O sea, Son ¿en qué reglas, ¿no? beneficio, digamos? En el caso de trabajar, digamos, con números que sean más aproximados al número entero, ¿no? Cuando tenemos, digamos, tanto en contabilidad, tanto en estadística, se utilizan los números, pues un dígito hace variar bastante, ¿no? Entonces, si llegamos a estos casos, pues tenemos que aplicar estas reglas, ¿no? Con base y sustento a las reglas del redondeo, ¿no? Entonces, de esa forma se redondea, o sea, tiene base.
en aplicar. Sabemos que un número puede hacer la diferencia. Entonces, llegando a ese número, a veces no aplicamos estas reglas e incrementamos. Y a veces el cálculo obtenido no es el que se espera, ¿no? Por no aplicar este redondeo, ¿no? Entonces, ese es el caso que se da. Ese es el caso y la aplicabilidad que se da, ¿no? Son reglas ya establecidas, ¿no? Nadie se les ha inventado nada. Son reglas establecidas que se aplica a lo que es el redondeo. Porque hasta donde se sabía, o sea, yo también les comento, hasta donde se sabía el redondeo simplemente era, ¿no? Si es igual a 5, ya se aumenta. Si es menor a 5, se aumenta. No había siempre los casos de que cuando es 5, se aumenta directamente. Pero no analizamos el penúltimo dígito para aumentar o no aumentar. La regla número 3 es específica en ese caso, ¿no? Específica en ese caso, siempre examinando el antepenúltimo dígito para incrementar o para que se mantenga, ¿no? Entonces, son reglas ya establecidas, ¿no? Nadie se las ha inventado. Son reglas que se aplican tanto a esas áreas donde se tiene que obtener números exactos y es donde se debe aplicar este redondeo. ¿Ya? Ya. Siguientes opciones: asociatividad, conmutatividad, modularidad distributiva, etcétera, ¿no? Hemos visto los números enteros, los números racionales, los números irracionales también. Con esto acabamos este tema, ¿no? Hemos visto las raíces, hemos visto un desglose de los números reales, los irracionales, los enteros, los racionales, los números como pi, raíces y todo lo demás. Hemos visto algunos axiomas aplicables también cuando se resuelven ejercicios. Vamos a ver la teoría de conjuntos también esto. Hemos visto lo que es los números complejos, los números primos, los factoriales de números positivos. ¿Para qué se utiliza? Ingeniero, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? ¿No están viendo? Qué bacán. Ya, ahora sí. No, no se veía nada. Ya, ok, ya. Entonces este temita simplemente era en abarcar lo más básico y lo que comúnmente se va a utilizar más adelante, ¿ya? Entonces, para que no exista dudas de dónde sale esto, por qué sale esto, es una aclaración de conceptos básicos de lo que es la matemática, ¿ya? Entonces, en los cuales les había dicho, ¿no? Les había dicho y les había mencionado los números reales. Hemos visto lo que es la clasificación de números, los conceptos de números. Ahí están, números naturales, los números enteros, los números racionales, los números irracionales,
un mapa conceptual de los números reales y el desglose de todo eso. Hemos visto axiomas de campo. Estos axiomas de campo se utilizan para trabajar, ¿no?, con variables aplicadas a resolver problemas, ya sea con conjuntos. También en lógica vamos a ver, o en álgebra booleana también vamos a ver esto. Entonces nos va a servir de mucho esto, ¿no? Hemos visto los números complejos. Aquí están los números complejos. Los números primos. Ya no tiene que quedar duda de que es un número primo y todo lo demás, ¿no? Hemos visto lo que es el factorial, cómo podemos hallar el factorial, dónde se aplica y todo lo demás, ¿no? Y hemos hecho algunos ejemplos, ¿no?, de aplicabilidad. ¿Sí? Que igual hemos visto lo que es el valor absoluto, ¿no? El valor absoluto de cualquier número siempre va a ser par, ¿no? Y hemos visto lo que es las nociones de notación científica. Todos los casos vistos. Y hemos visto lo que es el redondeo.